Muy bien, hermanos. En el día de hoy vamos a tratar un tema que es importante principalmente para la membresía de nuestra iglesia, porque como miembros de esta iglesia hay cierto margen de decisiones que tenemos que tomar en todo aquello que el Señor pone delante de nuestro camino, pero también es una formación importante también para el resto de las personas, aquellos que todavía no son miembros, pero van a hacerlo. Entonces, esta clase que quede ahí grabada, ¿verdad? Posiblemente vamos a pedírsela a aquellas personas que no vinieron, que la vean, o si están allí en sus hogares, por favor, que tomen atención de esta clase, porque tiene que ver con nuestra próxima reunión de miembros y una decisión que tenemos que tomar al respecto. Este es el tema del asociacionalismo. Lo digo lento porque siempre me enredo. Asociacionalismo. Es una expresión de la comunión entre iglesias. Tiene que ver con la palabra asociación. Y quisiera comenzar leyendo dos textos. Acompáñenme a San Juan, capítulo 17. San Juan, capítulo 17. Vamos a leer el versículo 11, que dice: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. A los que me has dado, guárdalos para que sean uno. Y en el versículo 21 dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno. Así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Entonces, en estos textos vemos en la oración del Señor una petición por la unidad de la iglesia, y esto es algo real, ¿verdad? Es algo que evidentemente Dios ha contestado, que la iglesia de Cristo es una en el sentido espiritual, ¿verdad? Es una, la iglesia invisible, aunque nosotros no podamos dimensionar toda la iglesia de Cristo de una manera palpable o visible. Sí sabemos que la iglesia de Cristo goza de unidad, y en la práctica, evidentemente humana, hay muchas diferencias, denominaciones, grupos y una gran variedad de prácticas y doctrinas. Muchas no son iglesias de Cristo, pero cuando nos referimos a la iglesia de Cristo, entendemos que es un cuerpo. Ahora, vamos a tratar de entender en esta clase las formas de relaciones entre iglesias. Y si bien puede haber otras, estas son las más conocidas o más ampliamente utilizadas en el paso del tiempo. Tenemos allí tres formas de describir las relaciones entre iglesias: el episcopado o el sistema episcopal, el presbiterio o el sistema presbiteriano, y la independencia, que tiene que ver con iglesias, como la palabra lo dice, independientes. Entonces vamos a tratar de entender estas tres formas o manera en que las iglesias se relacionan entre sí. La primera, el episcopado, es la forma dominante desde la Edad Media hasta la posrreforma. O sea que eso fue un periodo muy largo, de muchísimos años, y esto tiene que ver con un sistema descendente, es decir, desde arriba hacia abajo. Está centrado en los obispos. Esto es el sistema que utilizó, digamos, el catolicismo romano, ¿verdad? De la autoridad mayor arriba, aunque también en el caso de ellos tienen el papado, ¿verdad? Pero es un sistema descendente. Estos obispos ostentan una posición
en la cual son representantes de Cristo y tienen una autoridad. Esa autoridad generalmente está fraccionada o repartida en una zona geográfica, y eso es lo que se le llama diócesis. Creo que también los católicos hablan de arzobispos, ¿verdad? Que es el director de una diócesis o el que regula sobre esa diócesis. Entonces, estas personas, estos hombres, imponen su voluntad que debería ser consistente con la doctrina y la práctica de tal iglesia, ¿verdad? Pero entonces aquí estamos viendo cómo funciona este sistema. Es desde arriba hacia abajo. Las iglesias, en cierto modo, van a tener una autoridad que regula sobre toda una zona geográfica. Incluso eso puede ir ascendiendo, como es en el catolicismo romano, un escalafón mucho más grande, cada vez sobre más lugares. Ahora vamos a considerar la forma de presbiterio. Esta forma de presbiterio surgió en la posreforma o en tiempo de la Reforma, digamos en Ginebra, principalmente con la influencia de la teología calvinista. Y esto es un sistema que opera a la inversa, es ascendente, es decir, el poder está en la iglesia y empieza desde abajo y sube hasta arriba. Es decir, que está centrado en el gobierno de los ancianos en las iglesias locales y empieza con esa congregación que principalmente elige a los ancianos, ¿verdad? Y le da esa autoridad, pero también esas decisiones pasan también a un plano mayor, que ellos le llaman el presbiterio, que es un grupo de ancianos en un área determinada. Ahora, estos presbíteros también pueden acudir a un nivel superior que le llaman sínodo, en un sínodo, que sería la región, o incluso una asamblea general. Estaríamos hablando de todas las iglesias que están agrupadas bajo este sistema y que comparten una misma comunión, o sea, que están asociados en esta comunión. Entonces empieza con las personas que eligen a los ancianos ejercen esa autoridad en la iglesia local, luego esos ancianos se reúnen en un presbiterio y participan de un sínodo o de una asamblea general. Ahora, tanto en un sistema como en el otro, en el episcopal que es descendente o en el presbiteriano que es ascendente, la iglesia visible consiste en la combinación de esas iglesias locales, es decir, con sus miembros o ministros, todos ellos combinados, todos quienes están bajo ese sistema, tanto episcopal como presbiteriano, pueden ser llamados la iglesia como cuerpo, en el sentido tanto individual como en el sentido general. Es decir, podemos hablar de una iglesia local, pero también podemos decir la iglesia, porque al ser un sistema descendente o ascendente, describe una relación entre esas iglesias que participan de ese grupo y cómo esta relación funciona. Entonces uno puede decir, por ejemplo, la Iglesia Católica Romana, y cuando decimos la iglesia nos referimos a una, pero ¿nos estamos refiriendo a la Iglesia Católica Romana de aquí o a la de otro lado? Sí. ¿O nos estamos refiriendo a la Iglesia Católica Romana como global, como institución? También. Podemos decir la Iglesia Protestante Episcopal. Una iglesia que es protestante episcopal tiene ese sistema también descendente, con obispos. O podemos referirnos a las iglesias presbiterianas. Está la Iglesia Presbiteriana Americana, una denominación muy grande en Estados Unidos,
o la iglesia presbiteriana ortodoxa. Tienen sistemas ascendentes, son grupos distintos, y entonces podemos llamar a una iglesia, si es de ese grupo, identificarla así, o a la iglesia que refiere a ese grupo. ¿Se entiende esto? ¿Por qué esto es importante que veamos esa diferenciación? Porque en el caso de la independencia, nunca vamos a poder decirlo así de manera apropiada. No podemos decir la Iglesia Bautista Reformada, porque no hay una. Entonces, consideremos el sistema de independencia. No es ni descendiente como el episcopal, ni ascendente, sino que se niega a reconocer a algo mayor sobre la iglesia local. Es decir, no hay ni una denominación, ni un grupo o asociación o algo de iglesia que esté por encima de la iglesia local. Y este sistema se ha descrito como recíproco o cooperativo en su interacción con otras iglesias. Algunas veces se confunde la idea de independencia con que esa iglesia no se relaciona con nadie. No, son independientes. Entonces ellos van a estar ahí solitos, ¿verdad? No van a tener comunión con nadie. Tristemente, esta en algunos casos es la práctica de las iglesias. Pero sin embargo, si hay un sistema recíproco o cooperativo, estas iglesias independientes participan con otras iglesias en una relación donde son de posición iguales en derecho. Entonces quiere decir que no decimos que hay una iglesia bautista reformada, no podemos utilizarlo en singular, sino que hay varias iglesias bautistas. Sí podemos decir la iglesia bautista reformada de Liberia, la iglesia bautista reformada de Miramar o de San José o de Los Lagos, pero no podemos referirnos a la iglesia bautista reformada como una unidad, porque nuestro sistema de relación interiglesias es la independencia. Entonces, para poder ver un poco más en detalle esto y por qué es así, nosotros sabemos que tenemos nuestra confesión de fe, este documento que es una explicación sistemática, ¿verdad?, de las doctrinas bíblicas para que nosotros tengamos bien en claro cuáles son los distintivos doctrinales que nos caracterizan, ¿verdad? ¿Qué es lo que creemos y cómo entendemos que debemos vivir y practicar todo lo concerniente a la fe? Entonces, estuvimos estudiando aquí la confesión de fe, ¿verdad? El hermano Esrom dio el primer capítulo y vamos a seguir posteriormente estudiando la confesión de fe. Nada más que en este caso, como estoy tocando este tema del asociacionalismo, nada más voy a hacer una breve mención general acerca de la confesión de fe. Dicen los estudiosos que uno puede hacer una división en 4 partes, una división general en 4 partes. El capítulo 1 al 6, que tiene que ver con la doctrina de Dios y la caída de la humanidad. Del capítulo 7 al 20, que tiene que ver con el pacto o todo lo que implica la obra salvífica. Del capítulo 21 al 30, que es la vida centrada en Dios, como la libertad y sus límites, pero dentro de este gran área o gran categoría o gran sección, podemos meter allí del capítulo 26 al 30 un subpunto sobre la iglesia, sus autoridades, cómo funciona, cómo debe practicar. Y finalmente la cuarta sección es del capítulo, ahí es 31, está mal, 31 al 32, el mundo venidero, o las doctrinas de los eventos futuros. En el capítulo 26 de la iglesia, este es el capítulo más largo de la confesión. Este es un capítulo muy importante, digamos, cuando alguien quiere hacerse miembro de la iglesia, que entienda a qué tipo de iglesia viene,
cómo funciona. O sea, no solo lo que creen, ¿verdad? Todo lo que ya anteriormente se menciona en la confesión, sino en la vida y práctica de la iglesia, cómo esas cosas se ponen en marcha. Entonces, párrafo 1 al 4, el aspecto invisible y visible de la iglesia y cómo funciona en la adoración. Párrafo 5 al 13, describen el poder de la iglesia, miembros oficiales, servicio y orden. Y finalmente, en los párrafos del 15 al 16, donde se toca este punto del asociacionalismo. Entonces, vamos a considerar el asociacionalismo y vamos a pensar esto cuando nuestros padres, en el sentido de aquellos hombres que lideraron la escritura de la confesión de fe, en un sentido de espiritual, ¿verdad? Cuando ellos redactaron la confesión de fe, ustedes saben que tomaron como gran base la confesión de Westminster, ¿verdad? De 1644, que es una confesión presbiteriana. Pero evidentemente cuando llegaron al capítulo 26 hicieron diferenciaciones porque, como dije antes, no es igual el sistema tanto de gobierno como de interrelación entre iglesias. Entonces, ¿de dónde tomaron los escritores de la confesión para escribir este capítulo 26? Primariamente de dos documentos: la Declaración de Saboya, que era una iglesia congregacionalista, es decir que cuando hablamos de iglesias congregacionalistas, el nombre de congregación tiene que ver por la autoridad que tenía la congregación en las decisiones de la iglesia. Y también de otro documento adjunto a la Declaración de Saboya, que se llama la Plataforma de Políticas de Saboyas. Entonces, estos dos documentos marcaron la dirección bien importante que los escritores de nuestra confesión de fe tomaron a la hora de considerar bíblicamente cómo debía la iglesia relacionarse con otras iglesias. Ahora, se diferenciaron en algo. Las iglesias congregacionalistas, a pesar de ser congregacionalistas, afirmaron también que los ancianos se reunían en sínodos. Es decir, consideraban ellos en un sentido la independencia y le daban autoridad a la congregación, pero sin embargo, cuando había sínodos, las determinaciones de esos sínodos tenían autoridad o injerencia sobre las iglesias locales. Entonces los bautistas no aceptaron eso, por lo que dijimos antes. No puede haber ninguna otra iglesia sobre la iglesia local. Entonces vamos a leer el párrafo 14 que aparece allí en pantalla para que entendamos bien a qué se refiere. Dice así: puesto que cada iglesia y todos sus miembros están obligados a orar continuamente por el bien y la prosperidad de todas las iglesias de Cristo en todos los lugares y en todas las ocasiones, ayudar a cada una dentro de los límites de sus áreas y vocaciones, en el ejercicio de sus dones y virtudes. Así las iglesias, cuando estén establecidas por la providencia de Dios, de manera que puedan gozar de la oportunidad y el beneficio de ello, deben tener comunión entre sí para su paz, crecimiento en amor y edificación mutua. Entonces, vamos a ver algunos. Después usted, si gusta profundizar más en este párrafo, puede ver en el documento de la confesión de fe todos los versículos que allí están. Realmente son muchos, pero voy a leer algunos que muestran este tipo de interacción entre iglesias. Por ejemplo, Romanos 16, 1 al 3. El apóstol Pablo, escribiendo la carta a la iglesia en Roma, dice: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa en la iglesia de Cencrea, que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos, y que le ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella me ha ayudado a muchos y a mí. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Aquí vemos un ejemplo. El apóstol Pablo hablando a una iglesia, pidiendo que reciban
a esta hermana que pertenecía a otra iglesia. Es decir, las iglesias locales no estaban completamente aisladas, había comunión entre unos y otros. Y el apóstol da testimonio de esta hermana, que era una sierva del Señor. Diaconisa allí no implicaba una autoridad, sino lo que significa la palabra, sierva del Señor, y que se había esforzado mucho en el servicio, al igual que otros colaboradores. Bueno, también se menciona a Aquila y a Priscila allí. Pero entonces, ¿qué es lo que está demostrando el apóstol Pablo? Que la iglesia en Roma iba a recibir a una hermana de la iglesia de Cencrea y la iba a considerar, como ella era, una sierva del Señor, y la iban a ayudar. Vamos a ver otro ejemplo. En Tercera de Juan, versículo 8. Tercera de Juan, versículo 8, dice: nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Está hablando de recibir a un hermano. Pero vean lo que dice después. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quiere recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. ¿Qué está pasando aquí? El apóstol Pablo está poniendo en evidencia que esta iglesia, donde Diótrefes era como el capitán allí, no estaba actuando correctamente en la relación con otras iglesias. No estaba recibiendo a los verdaderos hermanos, estaba negando a tener comunión y hablaba incluso cosas malas del apóstol y sus consiervos. Entonces, esto es algo que no se debe imitar, es algo negativo. Entonces vemos un ejemplo positivo y un ejemplo negativo. Vamos a ver otros ejemplos más. Segunda de Juan 5 dice: y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos en sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Vean, aquí puede entonces alguien decir, bueno, pero entonces no estaba bien lo que hacía Diótrefes. No, claro que no, porque Diótrefes estaban rechazando por causas incorrectas a aquellos que portaban la verdad. Pero ¿qué pasaría si llega a la iglesia alguien con una doctrina mala e intenta causar confusión o división? Ahí la iglesia tiene que poner un límite hacia eso. Ahora vean cómo el apóstol Pablo interviene en su carta instruyendo a la iglesia de que entonces había personas a quien se debían recibir y había personas a las cuales no se había de recibir. Entonces uno podría decir, ¿podemos tener comunión con otra iglesia, por ejemplo, que creen que Jesucristo no es Dios? No. ¿Por qué no podemos tener comunión con ellos? Porque no tenemos la misma doctrina, porque se han extraviado, sobre todo las doctrinas fundamentales, las doctrinas esenciales en cuanto a la salvación. Y aún más, podríamos decir, si queremos andar en comunión y servir juntos, también deberíamos buscar un acuerdo doctrinal aún mayor. Vamos a ver otros textos. Romanos 15, 26. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Ve aquí cómo fue la relación entre la iglesia. Esto no tenía nada que ver con doctrina. Esto fue la ayuda y apoyo en medio de la necesidad. Hubo iglesias, tanto de Macedonia como de Acaya, que se dispusieron a hacer una ofrenda y a enviarla para los santos en Jerusalén. Estas iglesias estaban
asociándose para una causa de bien. También esto lo dice en 2 Corintios 9:12, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la libertad de vuestra contribución para ellos y para con todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quien aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Vean, hermano, qué maravilloso. No era tampoco que enviaban una ofrendita y nada más. Había una relación de compromiso en oración entre las iglesias. Como, bueno, nosotros lo tenemos también. Ustedes lo han visto que es así, que oramos por la iglesia en tal lado y en tal otro lado. Nosotros recibimos también la bendición de recibir apoyo, en el caso del sustento pastoral, ¿verdad? Para mí, para mi familia, recibir apoyo de otras iglesias que están practicando esto en el sentido de que la comunión o el servicio y la participación es no solo en la iglesia local, es para otras iglesias también. Y ese compromiso en oración mutua, para que todas las iglesias puedan dar gracias a Dios, para que glorifiquemos a Dios, para que nos alegremos en la bondad que Dios pone en el corazón de otros hermanos y también podamos participar de ese ejemplo. Colosenses 1:3 dice: siempre orando por vosotros damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Vean, no era del amor que tienen entre ustedes, era el amor para todos los santos. Entonces, esta visión de iglesia local no debe llevarnos a pensar que solo la iglesia local. No, hay otras iglesias, hay otros grupos, hay otros hermanos en la fe. Incluso no solo limitarlo a las personas que comparten, digamos, nuestro mismo entendimiento doctrinal. O sea, hay iglesias, algunas con virtudes y otras con debilidades, pero también son santos, son hermanos en Cristo, y también la participación y el servicio debe ser para con todos. Colosenses 4:16, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced también que se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de Laodicea la leáis también vosotros. El apóstol acá instruye de que se intercambien las cartas. O sea, había cosas en las cuales el apóstol escribe a los colosenses y tenemos aquí el registro de todas estas doctrinas y enseñanzas que también son de edificación para nosotros. Ahora, hubo una carta a la iglesia de la Odisea, esa no la tenemos. No sabemos qué fue lo que el Señor le dijo. Pero en ese tiempo también era importante que la iglesia en Colosas supiese también la instrucción para la de la Odisea. Seguramente había cosas que podían aprender y que sean de bendición mutua. Quiere decir que estos hermanos de la Odisea y de Colosas tenían comunión entre ellos y estaban anuentes a recibir la instrucción del apóstol y a seguir todo lo que él les enseñaba en la doctrina. Y el apóstol con humildad decía: no que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Debemos sí hacer una diferenciación, ¿verdad? Evidentemente el ministerio apostólico implicaba una autoridad dada por el Señor sobre todas esas iglesias, pero aún así nunca se lo ve al apóstol Pablo imponiéndose. Se lo ve con esa actitud de humildad, de servicio, de guiar a las iglesias a que lleguen al conocimiento de la doctrina y la práctica de la vida de iglesia y cómo debían éstas interactuar. Vamos a volver a ver el párrafo ahora y vamos a prestar atención a algunas palabras. Dice, puesto que cada iglesia y todos sus miembros, vamos a poner el nombre de aquí para hacerlo más específicos, puesto que la Iglesia Bautista Reformada de Liberia y todos sus miembros están obligados a orar. Vean, no es esto una idea de aquellos que escribieron la confesión de fe, lo vemos en la Escritura. Estamos obligados a orar. Ahora, no estamos obligados como
como que es una carga, ¿no? Porque sabemos qué bendición nosotros orar por otras iglesias y qué gozo nos da cuando nosotros estamos orando por una iglesia y viene alguien y nos comparte algo que es de bendición. Viera que dice que está llegando mucha gente a la reunión, que estamos saliendo a evangelizar. Ahora en la semana hablamos con el hermano Olger y me contaba de la iglesia de San José, el momento tan lindo que están viviendo de los hermanos comprometidos, con fervor, con ganas de orar, de evangelizar. Entonces nosotros debemos dar gracias al Señor por eso y seguir ese ejemplo. Estamos obligados a orar. ¿Y qué oramos? Oramos por el bien y la prosperidad de todas las iglesias de Cristo. Ahora, esto de la prosperidad hoy en día puede ser malentendido. No es que nos oponemos a que prosperen económicamente, pero el énfasis está en la prosperidad espiritual, el bien y el crecimiento en edificación, en amor por Cristo, en compromiso en el servicio, en entrega, en todo lo que ellos puedan avanzar en la fe. Oramos por situaciones específicas. Es cierto que hay hermanos que a veces no tienen trabajo, oramos por eso. Hay hermanos que pasan por enfermedades, por prueba, oramos por eso. Queremos el bien de nuestros hermanos. No solo lo oramos por nosotros aquí, sino también por otras iglesias. Y como vemos ahí, todas las iglesias, no es que vamos a decir, no, por esa iglesia que está en Tilarán no voy a orar porque ellos no son bautistas reformados. No, oramos por la iglesia en Tilarán también, porque es una iglesia de Cristo. Hay iglesias con mayor avance en la reforma, iglesias con menos, iglesias que tienen algunas virtudes, iglesias que tienen algunos defectos. Nosotros podemos tener defectos también y cosas que cambiar. Y el Señor nos las mostrará a su tiempo conforme al estudio de la palabra y la convicción que va dando a nosotros. Por eso dice, en todos los lugares. ¿Y qué pasa con la iglesia en Medio Oriente? No, a ellos no nos importa. No, oramos por ellos porque sabemos que están perseguidos. No tenemos quizás contactos con todas las iglesias en todo el mundo. No podríamos inevitablemente orar por todas las iglesias de manera específica. Pero en todos los lugares, conforme a las posibilidades que Dios nos dé, allí también lo expresa la confesión, dice, dentro de los límites de sus áreas y vocaciones. Es decir, hay limitaciones que tenemos, hay limitaciones geográficas, hay limitaciones lingüísticas, por ahí no podemos tener tanta comunión con los hermanos en Estados Unidos porque ya estamos en cierto modo distanciados, quizás no todos ustedes pueden interactuar con ellos no hablan nuestro idioma, nosotros por ahí no todos hablan el inglés. ¿Qué decir de la iglesia en China? ¿Qué decir de la iglesia en Turquía? ¿Verdad? Por eso hay límites, pero no es una cuestión nuestra de que estamos rechazando participar en la bendición y en la oración por esas iglesias. Y por eso también aquí habla del servicio, dice, y en todas las ocasiones ayudar. ¿Cuándo tenemos que ayudar a otra iglesia? En todas las ocasiones. Ahora, conforme a los límites que son puestos en la providencia de Dios. Son los recursos que Dios nos da, es el área geográfica donde estamos, son los dones que Dios nos da. Aquí dice, en el ejercicio de sus dones y virtudes. O sea, que una iglesia debe entender esto, que todo lo que Dios da a la iglesia local, da dones, da personas, da pastores. La iglesia en Miramar participó con la iglesia en Liberia al ceder a mi persona como pastor para poder venir aquí. Es la iglesia entendiendo que todo lo que Dios le da a la iglesia no pertenece a la iglesia local como unidad, es de la iglesia de Cristo. Hay personas que tienen la membresía en un lado y por razones de matrimonio, por razones de trabajo, se cambia, entonces se cede esa persona a la membresía en otro lugar. Hay hermanos que de repente tienen alguna vocación o algún don especial y ellos voluntariamente deciden ir a otro lugar para servir a la iglesia en ese lugar. Entonces, si en algún momento alguna iglesia actúa como con señorío diciendo no, usted no puede irse o no vamos a recibir, eso ya está mal porque no se está
entendiendo la enseñanza bíblica acerca de que Dios bendice con dones, con provisión, con muchas cosas a las iglesias locales, y eso es de Dios, y es para la iglesia en el sentido general. Por eso dice, así las iglesias, cuando estén establecidas por la providencia de Dios, de manera que puedan gozar de la oportunidad y el beneficio. ¿Ven? Ahí ese tema es importante. Vamos a hacer conforme a la oportunidad que tenemos. Como dice el apóstol cuando dice que uno de sus consiervos que iba a ir en tanto tuviese oportunidad. El primero dice, no tuve ninguna manera de disposición de ir, pero cuando tenga oportunidad va a ir. O sea, hay oportunidades que se nos dan. Ahora se nos da una oportunidad, por ejemplo, de participar en el inicio de una reunión en Nicaragua. Esa es una oportunidad que Dios da. ¿Qué va a hacer la iglesia? ¿Se va a resistir a eso o se va a sumar? ¿Va a ver que hay una bendición de participar, de edificar otra iglesia, de ganar almas para Cristo? Y es también por el beneficio. O sea, aún la iglesia que participa en dar tiene un beneficio. Entendamos el dar bíblicamente, porque humanamente pensamos, si doy tengo menos. Espiritualmente es, si doy tengo más. Por eso Jesús dijo, mejor es dar que recibir. Damos algo, ya sea tiempo, dinero, bienes, lo que sea, pero recibimos mucho más para la eternidad. Entonces, cuando una iglesia se desprende de algo para servir a otra iglesia y lo hace conforme a esa oportunidad y en beneficio, el beneficio es recíproco. Por eso las iglesias de Macedonia le rogaban al apóstol Pablo participar en las ofrendas. Y él casi que decía, pero ellos que estaban en necesidad, pero ellos quisieron participar porque ellos veían que participando, aún con sus limitaciones, ellos iban a tener mayor bendición en los frutos espirituales que si no lo hacían. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, veo que la frase empieza, el párrafo empieza con el puesto que, y es un largo puesto que. Cuando llega al final dice, deben tener comunión entre sí, para su paz, crecimiento en amor y edificación mutua. Y aquí viene un tema también importante mencionar, lo mencioné a abuelo de pájaro, pero hay que decirlo ahora. Este tipo de comunión o de asociación entre iglesias es para la paz. Por eso yo dije que importante que es el tema de la doctrina y la coincidencia doctrinal para poder tener este tipo de comunión en un mayor grado. Porque imagínense hacer una asociación donde hay, digamos, una iglesia pentecostal, una iglesia, otra iglesia carismática por otro lado. Y cuando empezamos a tener este tipo de interacción y servicio, quizás de una manera profunda, esas mismas diferencias van a generar problemas entre las iglesias. No va a haber paz, va a haber quizás discusiones, va a haber divisiones. Entonces es importante, sí, un entendimiento global y general de las asociaciones generales entre iglesias, del servicio entre las iglesias, pero a la hora de hablar de una unión en un grado de compromiso, de asociación, ahí sí es importante que la iglesia defina cuál va a ser el límite o cuál va a ser el criterio para decir me asocio o no me asocio. Y en la mayoría de los casos, las iglesias que somos bautistas reformadas entendemos que lo que marca allí la diferencia es la confesión de fe, ¿verdad? Ahora, no significa que no podemos tener algún grado de comunión con algunas otras iglesias que no sean confesionales. Podemos tener, ustedes recordarán cuando vinieron Gustavo y Matt aquí, que vinieron a evangelizar, que fue una bendición para nuestra iglesia. Ellos vienen de una iglesia que es reformada, una iglesia que es, digamos, doctrinalmente buena, sólida, pero sin embargo ellos todavía no adoptaron
la confesión de fe. No sé si lo van a hacer, creo que tenían intenciones de hacerlo, pero eso, digamos, no fue algo que impidió que tengamos ese tipo de comunión. Pero si vamos a hacer algo, por ejemplo, en una zona, en un área geográfica, digamos que Costa Rica, aunque pueda haber muchas iglesias a las cuales deseamos servir, bendecir y orar con ellas, aquellos con los cuales podemos caminar juntos y estamos de acuerdo y podemos unirnos en un mismo sentir, en un mismo parecer, aun cuando a su vez entre esas iglesias puede haber diferencias, pero aquello que nos une, nos vincula y en lo cual no vamos a tener diferencia es en la base doctrinal, en la confesión de fe. Entonces, cuando hablamos de asociacionalismo, decimos iglesias que tienen comunión entre sí, y eso lo podemos explicar, no solo la comunión de orar o de preocuparnos por hacer el bien, de socorrernos digamos, cuando una iglesia está en una necesidad espiritual o económica, sino también por trabajar juntos para el avance del reino. Es decir, que iglesias se unen, digamos aquí las iglesias de Miramar y de Los Lagos y iglesias de Estados Unidos nos unimos para apoyar la obra aquí en Liberia. Entonces puede haber algunas diferencias en cuanto a la práctica de este asociacionalismo. Hay algunas personas que se oponen al asociacionalismo porque dicen que este término no se encuentra en la Biblia, que solo lo que la Biblia dice es tener comunión. Pero en realidad, la palabra, cuando se habla de asociación, lo que se está diciendo es una comunión organizada, ¿verdad? Entonces, podemos hablar de una mayor o menor formalidad, podemos hablar de un mayor o menor compromiso, podemos hablar de una mayor o menor organización, pero no estamos hablando de hacer de la asociación una organización paralela, ¿verdad? Es decir, esto es algo que surge del acuerdo entre hermanos, entre iglesias, ¿verdad? Independientes y que consideran que esa es la mejor manera de trabajar. Entonces ustedes pueden estudiar un poco más sobre el tema y van a ver que hay iglesias que tienen algún tipo de asociación y de comunión y no lo llaman asociación. Y hay otras iglesias que tienen una asociación, le ponen un nombre, ¿verdad? Se unen, tienen requisitos y rechazan, digamos, miembros por causa de no formar parte de las características o requisitos. Pero entonces vemos en distintos niveles, pero de algún modo la doctrina que está sustentando todo esto está siendo llevada a la práctica, ¿verdad? Entonces ahí es donde una iglesia puede ver los pros y las contras de una u otra forma. Aquellos que prefieren una asociación, digamos, con un nombre, ¿verdad? Y con una organización, le van a poner en alto de que es más organizado, de que hay más responsabilidad, de que hay más compromiso. Aquellos que prefieren el tema de comunión, no quieren caer en que haya algo paralelo a la iglesia, ¿verdad? Y como que se pueden allí cuidar si la asociación, por ejemplo, se desvía en algún punto, entonces esa comunión nada más se retrae. Voy a leer ahora el párrafo 15. De alguna manera también está asociado a esto que leemos. Dice la confesión de fe: en caso de dificultades o diferencias respecto a la doctrina o al gobierno de la iglesia, en que las iglesias en general o una sola iglesia están preocupadas por su paz, unión y edificación, o uno o varios miembros de una iglesia son dañados por procedimientos disciplinarios que no coinciden con la verdad y el orden, es conforme a la voluntad de Cristo que muchas iglesias que tengan comunión entre sí se reúnan a través de sus representantes para considerar y dar su consejo sobre los asuntos en disputa, para informar a todas las iglesias involucradas. Sin embargo, a los representantes congregados
No se les entrega ningún poder eclesiástico propiamente dicho, ni jurisdicción sobre las iglesias mismas para ejercer disciplina sobre cualquiera de ellas o sus miembros, ni para imponer sus decisiones sobre ellas o sus oficiales. Entonces, esto también está muy relacionado con la manera en que las iglesias se asocian entre sí. ¿Ustedes vieron allí con qué claridad al final se deja asentado que las iglesias son independientes y no van a tener ninguna otra autoridad sobre la iglesia local? Por eso, digamos, nosotros hablamos de iglesias hermanas, no hablamos de iglesias madres, ¿verdad? Porque no hay una iglesia madre, si no se corta en algún momento la maternidad. Se dice que las iglesias están apoyando a una iglesia nueva y uno puede decir, bueno, es la iglesia hija, pero en el momento en que hay una membresía, ya esa maternidad ya no tiene más que haber, ¿verdad? Ya hay una membresía, es una iglesia local, esta iglesia no manda lo que la otra iglesia. Por eso ustedes podrán conocer de que hay muchas iglesias, muchos lugares donde está la iglesia madre y de ahí un montón de iglesias. Y este sistema casi que es como hablamos al inicio, es de episcopado, porque lo que manda el pastor de esta iglesia que fundó las 25 iglesias siguientes parece ser que es una autoridad sobre todas. Eso no es compatible con lo que decimos. Ahora, ¿en qué sentido puede ser útil este asociacionalismo entonces? ¿Qué pasa si una iglesia, digamos, tiene con los miembros? Ustedes saben que hay iglesias con mayor madurez o mayor conocimiento doctrinal, otras que están empezando. Puede ser que haya consultas acerca de la doctrina. Entonces, el hecho de estar asociados es una manera de tener a quien pedir guía y entendimiento, es una forma de aprendizaje. Puede ser que una iglesia tenga temas difíciles de tratar, donde no se sepa cómo afrontar ciertas circunstancias que se viven. Y entonces es bueno tener iglesias asociadas con las cuales poder tener ayuda. Temas de disciplina eclesiástica, ya sea por el abuso de la autoridad de la iglesia en la disciplina o por la falta de disciplina en una iglesia. Es por eso que las iglesias asociadas entonces deciden enviar representantes, que generalmente son los pastores o los diáconos, o en algún hermano, en el caso de la ausencia de ellos, de algún hermano que tenga esa disponibilidad y que tenga la aptitud para eso. Pero lo que se debe dejar en claro aquí es que lo que se habla y lo que se define en la asociación no ejerce ninguna autoridad sobre la iglesia. No vienen estos hermanos y dicen, la asociación dijo que a partir de ahora tenemos que creer eso. No, somos una iglesia independiente. La asociación dice que el fulanito de tal hay que ponerlo en disciplina. No, no es la asociación la que disciplina, es la iglesia con la guía del caso de sus pastores como autoridades, conforme a la autoridad de la palabra de Dios y de Cristo Jesús. Es que ahora la asociación dice que tenemos que ir sí o sí a predicar allá, a Huachipelín. No, no lo define la asociación, la iglesia lo define conforme a las posibilidades que tenemos, conforme a los dones. Entonces puede haber diferencias en doctrina que es necesario que sean tratados, porque ¿qué pasa si una iglesia que conforma esa asociación un día dice, a partir de ahora nosotros vamos a tener pastoras? Ya no puede ser más parte de la asociación. ¿Por qué? Porque la asociación, cuando se toca el capítulo de las autoridades, se dice que hay pastores, no hay pastoras. Entonces, una iglesia con pastoras no puede unirse en una limpia conciencia conforme a la Confesión de Fe de Londres. O diferencias en la administración, alguna diferencia en cómo, digamos, manejar la cuestión de prácticas de la iglesia, del templo, del alquiler, de las finanzas. Ahí se puede buscar ayuda y tener experiencia de otras iglesias y otros hermanos que forman parte de esas iglesias que realmente han sido de mucha bendición en el cuerpo de esa iglesia local. Entonces, hermanos, aquí
vamos terminando con el tema. ¿Qué es lo que nos tiene que quedar entonces en claro? Que la base o el sustento de esta idea del asociacionalismo, ya sea con una asociación en sentido formal, organizado, con nombre, o con este tipo de comunión entre iglesias, es sumamente importante para que pidamos al Señor sabiduría de cómo proceder. Hay un proyecto de hacer una asociación entre iglesias bautistas reformadas aquí en Costa Rica, y ustedes conocen las iglesias que han sido invitadas y animadas a considerar esto. Entonces, creo que nosotros tenemos la base bíblica y tenemos la capacitación aquí, digamos, acerca de por qué esto puede ser importante para la iglesia, considerar los pros, considerar los contras, y en base a eso, tener claridad en los pasos que hemos de dar. Ahora, ¿significa esto, digamos, que si se forma una asociación en la que nosotros somos partes y una iglesia que es bautista reformada no quiere asociarse, significa que no vamos a tener más comunión con ellos? No, una vez más, no hay que caer en medio de legalismos o separaciones innecesarias. O sea, la iglesia local tendrá sus razones por qué se asocia o no se asocia, pero siguen siendo nuestros hermanos, seguimos compartiendo una misma doctrina, una misma confesión de fe en muchos casos, ¿verdad? O sea, hay muchas iglesias bautistas reformadas que pertenecen a distintas asociaciones. Hay asociaciones locales, hay asociaciones regionales, ¿verdad? Hay algunas incluso que pertenecen a algún otro tipo de convención o asociación. Nosotros debemos tomar una decisión como iglesia local. Entonces, espero que esto haya sido claro, y cualquier consulta que tengan sobre el tema, no duden en hacérmela saber. Nosotros hemos de tener reunión de miembros el segundo domingo, el tercer domingo de este mes. Vamos a pasar la reunión de miembros a domingos, hermanos, para dar la posibilidad también a los hermanos que vienen de lejos, y también porque el día sábado hemos tenido muy poca asistencia. Entonces va a ser el domingo 17, creo que es 17, Cornelio. 17, lo vamos a hacer 3:30 de la tarde aquí en la iglesia. Entonces oramos y pasamos al receso. Gracias, amado Dios, por este momento de meditación en este tema práctico, pero también con base doctrinal. Te pedimos que nos ayudes, nos des entendimiento, nos guíes como iglesia local, que podamos todos considerar este tema en oración y pedirte a ti, Señor, que tú nos guíes para la bendición, para el progreso del Evangelio, para que nosotros podamos participar con otras iglesias en el avance de tu reino. Bendice ahora, Señor, este tiempo, y te pedimos, Señor, que traigas a todas las personas conforme a tu voluntad que han de venir para el culto, y que tú bendigas el culto. En Cristo Jesús. Amén.